Hoy nos gozamos, Señor, en tu presencia. Nos hemos alegrado en ti, Dios, creyendo que tú eres el Dios incomparable. Qué lindo es poder estar delante de ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, para proclamar tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, está tu iglesia, Señor, reunida en esta hora, que hemos tomado este espacio, Dios, para proclamarte como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un tiempo donde podemos entregar nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras luchas, nuestras batallas, Señor, en ti. Y tú eres ese Dios incomparable, Señor amado. Luego de adorarte, luego de exaltarte, te suplicamos, Señor, que por favor tú hables a nuestra vida. Aquí está tu pueblo, Señor. Estamos tus hijos, que deseamos una palabra tuya, Dios. No sé en qué condiciones se encuentren, no sé qué estarán pasando hoy, pero lo cierto es que tú siempre que nos traes con un propósito, con un fin. Haz tu obra en nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada vida, en cada corazón. Y que al salir de este lugar salgamos desafiados a ser personas cambiadas, diferentes, transformadas por el poder tuyo, Señor. Usa mi vida en esta hora para hablar a aquellos hijos que tanto amas, Señor. Dios, que hoy sea un tiempo especial contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Si no has saludado a la persona que está a la par, que está a tu lado, aprovecha las saludas y vamos a acomodarnos, a disponernos para que Dios hoy sea hablando a nuestra vida, Dios sea ministrándonos, que el Señor Todopoderoso hoy pueda sembrar esa tremenda semilla que tiene para nosotros. Jesucristo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy viene una palabra de parte de Él para nuestras vidas. Más ahora que vivimos en tiempos de inmoralidad, donde parece que la moralidad cada vez se desvanece, en tiempos donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Una idolatría donde no se presenta con estatuas, con imágenes, pero que sí se presenta con pasiones desordenadas, donde las redes sociales quieren cautivar el corazón de cada persona para que sus vidas estén centradas en las redes sociales, en donde una cultura de querer apagar el temor de Dios y cada vez de cierta manera exaltar el ego humano. Estamos viviendo en estos tiempos complejos, tiempos donde, si bien es cierto, la tecnología ha sido una herramienta fundamental, pero también de cierta manera esta tecnología ha separado, ha aislado las familias, en donde la mejor manera para distraer a los chicos, quizá para que no molesten, para que estén quietos, es darle un dispositivo y que estén distraídos con eso. En ocasiones nos damos cuenta el daño que estamos causando a la familia, a nuestros hijos. Y han levantado ídolos que para muchos ya está en el bolsillo, porque su ídolo, lo más importante para ellos es el juego, es la tecnología, es consultar las redes sociales, es lo más importante para ellos. Y va y sea que les toquen ese ídolo, va y sea que les quiten ese dispositivo y encontraremos niños airados, niños enojados porque les quitan su celular. Bueno, el mundo, el enemigo ha tratado de maquinar muchas cosas y entonces uno se pregunta, esta mañana hablamos con los chicos y también ahorita para la iglesia, nos podemos preguntar, y entonces ¿cómo hacemos para sortear esa situación? ¿Cómo hacemos para que en los colegios que tienen los chicos tanta presión, cómo hacemos nosotros en un mundo donde cada vez como que nos arrastra, nos trata de consumir para que nosotros estemos pegados a ese tipo de pantallas y lo demás? ¿Cómo hacemos para ser íntegros, mantenernos en una postura conforme a la voluntad de Dios en medio de un mundo que está lleno de pecado, de maldad, de corrupción, de tantas cosas tan difíciles que se manejan? ¿Cómo hacemos para sobrevivir en medio de una generación corrompida, podríamos decir? Entonces encuentro en la Biblia compleja, muy similar a la que estamos viviendo hoy en día, y ahí lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2, y este personaje nos inspira mucho
porque en esta serie que estamos hablando del temor de Dios, hoy tocaremos un tema que he titulado Restaurando la fe con el temor de Dios. ¿Cómo restauramos, cómo volvemos a llegar a la posición de hijos de Dios temerosos en medio de esta corrupción tan grande que hay? Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Y encontramos un rey que se llamó Josías. Y dice la escritura que cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 8 años, era un niño. Un niño, y ya Dios le había encomendado una nación, un territorio para gobernar, que era la región de ¿qué? Que era el pueblo de Judá. Israel se ha dividido en dos partes, Israel norte y sur. Norte es Israel como tal y el sur es Judá, donde su capital es Jerusalén. Y en ese Judá Dios levanta el rey número 16, si no estoy mal, de ese pueblo, que se llamó Josías. Un niño que tenía tan solo ¿cuántos? 8 años. Pero fíjense lo que dice la escritura. Era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Dedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo, escuchen esto, ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Noten cómo la Biblia nos muestra un personaje que en medio de una contaminación tan terrible, tan tremenda que estaba viviendo, él se destaca. Él no hace reparo, no se deja frenar por cómo estaba viviendo la nación, cómo eran sus ancestros. Para aquellos que de repente creen en lo que son las maldiciones generacionales, vamos a tocar algo, a mencionar eso. Porque muchas personas se escudan con eso diciendo, no, es que yo simplemente soy una víctima de una maldición generacional. Porque es que mi abuelo era un borracho, mi papá es un borracho, entonces yo por ende soy un borracho y eso yo no soy la culpable o no soy el culpable, simplemente soy una cadena, una consecuencia de una maldición generacional. Vamos a mirar eso. Porque es que este joven, Josías, es hijo de un hombre llamado Amón, que fue rey también. Un hombre perverso, malo, idólatra. Era tan malo que hasta su mismo ejército lo mató. Solamente pudo gobernar 2 años. Y el mismo pueblo se cansó de ese gobernante tan corrupto y tan malo y dijo, ¿sabe qué? Quitémoslo de acá. Y el mismo pueblo lo mató, el mismo ejército lo mató. Pero Amón a su vez era hijo de un rey que se llamó Manasés, de lo peorcito que ha gobernado Judá. Terrible. Gobernó 55 años. Un tipo que trajo la idolatría al templo de Jehová. Que no solamente era un idólatra, sino que también era un astrólogo, era un brujo, un hechicero, un adivino. Un tipo que sacrificaba a los niños a los ídolos. Tipo malo, perverso. Ahora le corresponde gobernar a un rey que es un niño que tiene ¿cuántos años? 8 años. Y él podría simplemente decir, pues yo voy a hacer la prolongación de mi papá, voy a hacer la prolongación de mi abuelo. Pero él propuso en su corazón, escúcheme, no seguir la corriente de sus ancestros, y al contrario dice, yo voy a servirle a Dios con todo mi corazón. Un hombre temeroso de Dios. En medio de una nación que está completamente arruinada, acabada, porque la idolatría trae pobreza, trae desgracia a una nación. Y ahí está este joven. Uno podría decir 8 años, donde debería estar en otras cosas que hace un niño de 8 años hoy en día, aparte de estudiar, ver televisión, estar con sus juegos, con el celular, distraído con sus pasatiempos, ¿verdad? ¿Y qué va a ponerse a buscar de Dios? Si acaso lo único que busca de Dios hoy en día es el tiempo que están en la iglesia, mientras estamos aquí en la reunión, están en su escuela dominical, y sumado a eso, todo el trabajo, escúcheme, todo el trabajo que se hace en las casas con los niños en la parte espiritual, ¿verdad? Que se supone que se hace un trabajo en las casas. Eso no es una labor que le corresponda al 100% a la iglesia. La iglesia aporta algo, pero la responsabilidad seria del crecimiento espiritual de nuestra familia está ¿en dónde? En las casas. ¿O a quién se lo va a delegar? ¿Al colegio? ¿A los amigos? ¿A la televisión? ¿A los juegos? Nadie. Los únicos responsables
de lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos en particular, son los padres. Ahora, encontramos aquí un niño y uno podría decir, porque hoy se pueden escudar: no, mamá, yo no oro, mamá, yo no leo la Biblia, porque es que yo no la veo orando, yo no veo a mi papá orando, yo no veo a mi papá leyendo la Biblia, y se podrían escudar. Pero este niño, escúcheme, 8 años, él no sigue la corriente de su papá, de sus ancestros, sino que dice: independiente de lo que hagan mis papás, de lo que hayan hecho mis papás, yo quiero adorar a Dios, yo quiero buscar a Dios. Y se propone 8 años. Ahora tiene que gobernar. La escritura comienza a hablar de cosas bien interesantes. Vamos a tocar por lo menos 5 puntos importantes en la vida de Josías, porque no solamente mirar su biografía, sino mirar esto que hizo Josías, cómo aplica para nuestras vidas, cómo extraemos esos principios, los llevamos para nosotros, para nuestro entorno y para una ciudad. Josías, número 1, comenzó muy joven, pero con un corazón recto. Porque hoy en día los colegios están contaminados y lo demás, pero un niño que se mantiene bajo los principios de Dios, no importa la contaminación, no importa el barrio, no importa la ciudad, no importa la nación, no importa dónde esté viviendo, él simplemente desea caminar rectamente. Ahora, niños, pero también aplica para nosotros. Pastor, pero yo ¿cómo hago? Es que este trabajo, es que el entorno donde yo me manejo es un entorno muy pesado, y yo lo creo, quizás sí, posiblemente sí. Pastor, ¿yo cómo hago? Si es que en esta empresa son unos vulgares, son unos borrachos, son unos depravados, y yo tengo que trabajar ahí porque no tengo otra. Y yo puedo creer que sí, pero no importa en dónde estemos, no importa de quiénes nos rodeemos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. La Biblia dice que se conviertan, ¿qué? Ellos a nosotros y no nosotros a ellos. La única esperanza que hay en esta nación, la única esperanza que hay en nuestra familia es el pueblo de Dios, es la iglesia, nadie más. En 8 días se hace una marcha y alguien me decía ayer: pastor, ¿y listo para la marcha de Jesús? Yo le decía: no, yo no lo veo bíblico eso. Yo no veo eso que unas camisetas y Jesús. No es la manera de tocar una familia, no es la manera de tocar una ciudad. La manera de tocar es a través del testimonio, vidas cambiadas, vidas transformadas, para que cuando la gente se acerque a nosotros diga: wow, usted es diferente, usted es cambiado, usted qué, ¿por qué es tan recto? ¿Por qué hace las cosas tan acuciosamente? Y le decimos: es que Dios está con nosotros, Dios ha cambiado mi vida, Dios me ha transformado. Pero usted no era el borracho, usted no era el pernicioso, pero Dios tocó mi vida, Dios me cambió. Y ahí es la oportunidad para hablar de Cristo, porque ninguno de los que estamos aquí somos exentos de haber pecado, todos hemos fallado, pero conocimos a Cristo y Él entra en nuestra vida y Él transforma nuestra vida. Pero yo no me puedo escudar: es que mi papá, es que mi mamá, es que la nación. No me puedo escudar. Aquí encontramos este personaje, Josías. Padres terribles, abuelos terribles. Ahí rompe lo que se llama esa línea ancestral. Porque más que eso, mire, la gente se escuda diciendo: es que mi abuelo era un diabético, mi papá un diabético, entonces yo también soy un diabético, y pastor, ore por mí porque estoy bajo una maldición generacional. Digo: no es eso. No, simplemente cambie sus hábitos alimenticios. Si su papá consumía eso que le hacía daño, pues quítalo de tu vida, cambia tu alimento, cambia tu dieta, y entonces vas a encontrar un cuerpo sano. Obvio, si vas a comer lo mismo que él, si vas a hacer las mismas prácticas de él, pues lo natural, lógico, es que tenga las mismas consecuencias. Es que si su papá desde muy pequeño lo viste que era un borracho y tú tomas la decisión, sigues los caminos de él, sigue de cantina en cantina, o simplemente dices: yo no quiero estar ahí como hacía mi papá porque pasé muchos dolores, mucho sufrimiento, pero yo quiero tener una vida diferente. Es una decisión personal. Diga conmigo: personal. Y eso es desafiar cosas, es desafiar la lógica. Por lógica dirían: este niño va a ser igual que ellos, pero él toma una decisión. Dice la escritura que hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová. Este es un punto importante. Cada quien de nosotros, cada uno de nosotros decidimos si hacemos lo recto delante de los ojos de Dios. Obviamente, cuando uno decide hacer las cosas rectas delante de Dios, ¿qué va a pasar? Que los enemigos, que los amigos, entre comillas, la familia, el vecindario, se va a poner en contra. Cuando tú dices: no, eso no es de Dios, yo no lo hago. Venga, que haga esto, que mire que todos estamos reunidos, que hagamos. No, yo no. La verdad es que para mí eso no es felicidad. Ay, pero usted sí es un aburrido, usted es una aburrida, usted se volvió un amargado. Dígame lo que sea. A mí lo único que me interesa es hacer las cosas rectas delante de los ojos de Dios. Bueno, ahí está Josías.
propuso en su corazón, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice la Escritura. Seguramente el pueblo se levantó contra él, seguramente lo criticaron, pero es que siempre lo hemos hecho, es que todo esto lo hemos tenido durante muchos años, ya es una tradición del pueblo. Él dice, mire, me interesa que sea una tradición del pueblo, a mí eso no me tiene sin cuidado, lo único que yo voy a hacer es las cosas rectas delante de los ojos de Dios. Eso es un buen principio. Dice que anduvo en todo el camino de David, su padre. Ahora, no es que David haya sido el padre natural. Lo que pasa es que comienza a mirar. Dice, a ver mi papá, a ver amo. No, este papá, yo qué tengo que aprender de él. Tipo idólatra, tipo corrupto, yo quiero aprender de él. Voy a mirar más atrás. Mi abuelo, no, eso ni se diga. 55 años y mire, volvió esta nación una nada, acabó con eso. ¿Yo qué lo voy a seguir? Y siguió mirando hasta que encuentra a David, un hombre que andó conforme al corazón de Dios. Dice, este modelo me gusta. Voy a hacer lo recto, dice, y anduvo en todo el camino de David, su padre. No se dejó arrastrar, no se dejó llevar por la descendencia, no se dejó llevar por los demás, buscó un buen modelo. Y eso aplica para los chicos, aplica para nosotros también, obvio, pero aplica para los niños que tal vez están en su etapa donde están tratando de formar su carácter y es muy fácil que los muevan. Pero hay que seguir buenos modelos. Uno cuando está en el salón, pues uno debe buscar los estudiantes más sobresalientes, ¿o no? Eso es lo correcto. Algunos son así, algunos se juntan con los más inteligentes, los que más entienden, para que puedan ayudarle en un momento determinado. Pero infortunadamente hay muchos que se juntan con los peores, los más vagos, los más mentirosos, los más tramposos, los que evaden clase. Pero es una decisión de cada quien. Lo mismo sucede en nuestra vida. Tenemos mucha gente. Yo no le comparto mi amistad a todo el mundo. Con muchos me saludo, pero no todos puedo decir que son mis amigos. Uno tiene que saber con quién se junta. No que despreciemos a la gente, no. Sino que uno tiene que ser un poco selectivo. Y uno tiene que saber con quiénes se juntan los hijos. A dónde los matricula uno. Con quién están ellos. Porque hay que cuidarlos. El enemigo es astuto. El enemigo es muy hábil. Y busca en cualquier momento cómo arrastrar y cómo llevar a nuestros hijos. Aquí está este hombre que dice que sigue, dice que sin apartarse, esto me llama la atención, sin apartarse a derecha ni izquierda. ¿Qué nos dice esto? Una consistencia de él, como debiéramos tener todos nosotros, que decidimos. Yo creo que ya estamos en la edad, ya estoy aquí con la mayoría que somos adultos, ya estamos en la edad de definir a dónde es que queremos dirigir nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí, por eso tú vienes acá y tal vez por eso te conectas ahorita. Muchos estamos aquí porque decidimos buscar los caminos de Dios. ¿Alguien está conmigo en esto? Claro. O si no, estábamos en la casa, o si no, estábamos durmiendo en un parque, pero decidimos buscar los caminos de Dios y venimos para recibir un consejo de Dios. Pero tenemos que ser consistentes. Es decir, que tenemos que mantenernos en nuestro enfoque. No es que hoy sí y mañana no. A veces sí, cuando siento, cuando quiero, cuando me dan ganas. No. Josías era muy definido. Voy a agradarle a Dios aunque no tenga amigos, aunque los demás me rechacen. No me interesa. Eso me habla de una integridad sostenida. ¿Integridad qué? Sostenida. O sea, soy íntegro. Soy uno solo con Dios en donde esté y con quien esté. Me mantengo en el mismo orden. No me dejo mover porque cuando estoy con los de la iglesia soy muy espiritual. Dios le bendiga, hermano. Pero cuando estoy con mis amigotes, entonces sacamos los cuentos de todos los colores y sabores. No, amados, integridad. ¿Estamos en Dios o no estamos en Dios? ¿O somos cristianos, somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Y esa integridad tiene que estar ¿en dónde? En todo lugar. Se sostenía, escúcheme. Dice que no se desviaba ni a izquierda ni a derecha. Es decir, él tenía su norte. Y si algo lo quería sacar, decía, no, eso me desencasilla. Yo voy para este lado y esto me va a desviar. Eso es importante para nosotros hoy en día. Porque es llevar nuestra vida y si llega alguien a tu vida, pues tú tienes que canalizar eso, tienes que filtrar eso, tienes que revisar eso. Si esa persona te ayuda para que tú sigas avanzando en el camino que quieres agradarle a Dios con tu vida, bienvenido sea, apóyate en él, respáldate en él. Pero si esa persona al contrario te saca, te desvía, entonces tú tienes que decir, no,
muy querido, muy simpático, muy hermosa, muy lo que sea, pero me desvía del propósito que tengo con Dios. Por eso dice la Escritura que sin apartarse ni a derecha ni qué, ni izquierda. Y claro que estamos viviendo en tentaciones, ¿o no? Claro, es que nosotros no somos ángeles y somos extraterrestres, vivimos en un mundo donde la tentación pulula por todo lado. ¿Sí o no, hombres? Claro. Puede ser minifaldas por aquí, pantalones por allá, pero mirarte solo a ti, Señor. ¿O no? ¿Es difícil? Posiblemente sí. ¿Es complicado? Posiblemente sí. Pero tenemos que estar definidos. Y esto me gusta a él. Josías, diga conmigo, persistió en lo recto. Abrace que está solo ahí. Tenemos que persistir en lo recto. Tenemos que seguir avanzando. Aunque nadie lo vea, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie lo valore, no importa. Pero Josías no se desvió ni por la presión social, ni por la presión política, ni por la presión personal. Aunque los demás no estaban de acuerdo, él caminaba. Diga conmigo, un corazón temeroso de Dios no busca atajos, sino que siempre hace lo recto delante de él. Es un árbol que plantan y todos los árboles pueden estar torcidos por el viento, por las condiciones, pero ese árbol dice, yo quiero estar siempre apuntando al cielo. Y tú eres ese árbol, en esa familia. Tal vez en tu familia estás rodeado de personas que caminan en pecado y lo demás, pero dices, no me importa que ellos estén torcidos, que ellos estén como medio chuecos, yo simplemente quiero levantarme como una luz en medio de las tinieblas. Amados, es que si no es la iglesia, escúcheme, si no somos nosotros, ¿quién más? ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestra familia? ¿Cómo Dios puede hacer la obra con tu familia si no es a través tuyo? ¿Cómo podemos cambiar esta ciudad si no es a través de los hijos de Dios que recibimos una palabra, que la aplicamos y que hacemos cambios? ¿Quién más? Los ángeles quieren venir a predicar y Dios no le permite a ellos. Es un privilegio que nos da la iglesia. La iglesia no es simplemente para venir y escuchar un predicador. La iglesia es para que tú recibas principios y que tomes una decisión seria en tu vida de hacer cambios. Y que no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa. No importa el pasado que este joven hubiera tenido. Él decide buscar a Dios. Punto. Es que yo siempre fui así. Es que mi carácter, es que no importa cómo éramos. La Biblia dice que las cosas que viejas pasaron. He aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Dios. Pero eso tiene que ser más que un traje externo. Tiene que ser más de un lenguaje superficial. Son vidas cambiadas y transformadas. Dios desea en este tiempo levantar esos Josías, esos hombres y mujeres con un corazón como el de Josías, que le temían a Dios y no le importaba el entorno donde se moviera. Ahí está Josías. Ahora escúcheme. Dice el versículo 34 de Segunda de Crónicas. Crónicas y Reyes habla de lo mismo, es la misma historia, solo que con otro lenguaje y profundiza mucho. Aquí vamos a tocar el punto número 2. Diga conmigo, Josías buscó al Señor en su juventud. Escuche lo que dice Segunda de Crónicas 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, es decir, ¿cuántos años tenía Josías? A los 8 años de su reinado tenía 16 años. Fue rey a los 8, y a los 8 años de su reinado, o sea, ¿tenía cuántos? 16. Siendo aún muchacho, escuche lo que dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. 16 años comenzó a buscar a Dios. Es decir, empezó a cultivar su relación personal con Dios. Esta mañana les decía al grupo, les decía, yo creo que el mayor regalo, yo no sé para ustedes, quizás esté equivocado, pero para mí el mayor regalo que mis hijas me pueden dar es que caminen como mujeres temerosas de Dios. Yo creo que es la mejor manera de honrar a su padre. ¿No creen ustedes? O sea, se siente un honrado cuando sus hijas caminan en las sendas de Dios. Ahora que somos abuelos, yo creo que el mayor legado, la mejor corona que uno puede recibir como abuelo es ver que sus nietos caminan en las sendas de Dios, ¿o no? Hermoso. No hay un mejor regalo. Ahora, no solamente que uno siente ese privilegio de saber que sus hijos están andando con Dios y que uno puede partir de esta tierra tranquilo porque sabe que sus hijos ya están ahí por el norte, claro. Triste de aquel
que parte de esta tierra sin saber cómo quedaron sus hijos. Complicado. Y yo digo, mire, y muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, que desde muy pequeño trajimos a nuestros niños a la iglesia y que uno los ve ir creciendo, ir aprendiendo versículos, ir aprendiendo jueguitos, dinámicas, y uno dice, qué bueno cómo aprendió, mire, mamá me aprendí este versículo, papá me aprendí este versículo, y eso es lindo, eso es motivador para uno decir, qué bueno que los niños están creciendo en las cosas de Dios. Pero cuando van creciendo, a la edad de 12, 13, 14 años, mamá, yo no quiero ir a la iglesia, me aburre eso, no quiero estar más allá. Hay un dolor en el corazón. ¿Y por qué se dio? Lo vamos a mirar ahorita. ¿Por qué se dio esa separación? ¿Por qué se dio ese desvío en las cosas de Dios? ¿Por qué un pueblo que era el pueblo de Dios termina sumido en idolatría? Y entonces se aplica para nosotros. ¿Por qué nosotros que decimos que somos cristianos se practica tanto pecado y tantas cosas dentro de las casas, dentro de los negocios, dentro de la vida de los cristianos? ¿Qué está pasando? No debería ser así. No, debiéramos ser las mismas personas aquí en la iglesia y afuera. Nuestra vida debería ser una vida muy transparente, muy diáfana. Debiéramos ser por donde vamos como cartas leídas, que la gente pueda leernos y que nadie tenga por qué señalarlo ni juzgarnos. Que no seamos hipócritas, unos acá y otros afuera. Pero estamos encontrando a un personaje, Josías, que siempre se mantuvo en integridad, en buscar a Dios. Y esta palabra buscar lo encontré en el vocablo hebreo. La palabra hebrea es darash, y esa palabra darash quiere decir una búsqueda diligente, constante y determinada. Wow. O sea, se determinó, fue constante. Ustedes y yo nos determinamos buscar a Dios, servirle a Dios, vivir para Él, guardarnos para Él, caminar de una manera agradable ante los ojos de Dios. Siempre decidió conocer a Dios, y eso habla de que Él propuso con su alma. Dios, si hay algo que yo quiera en esta tierra es buscar a Dios. Quiero aprender más de Dios, quiero alimentarme de Dios, quiero comer más de Jesús, quiero llenarme de Dios. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Iglesia que anhela buscar de Dios, no simplemente por una tradición, por una costumbre de venir cada 8 días y hay un servicio ya, sino que de verdad Dios pueda haber en nosotros personas que anhelamos buscar de Él, aprender más de Él. ¿Cómo es que puedo caminar en rectitud? ¿Cómo es que puedo llevar mi negocio conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo es que puedo llevar mi familia conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo es que puedo llevar mi vida conforme a la palabra de Dios? Y si eso me está alejando de Dios, lo saco de mi vida. Este es Josías. Y aquí hay un principio espiritual. Dígale que está a su lado. El temor de Dios nace de una búsqueda voluntaria y ferviente. ¿De dónde nace? De una búsqueda. ¿Quién determina esa búsqueda? Nosotros. Nosotros determinamos si la carrera la terminamos siendo personas temerosas de Dios o no. Si el calificativo que nuestra familia, nuestros seres queridos, la iglesia, la sociedad puede decir un día, mire, este hombre puede ser lo que sea, pero era un hombre temeroso de Dios. Mi papá pudo haber sido lo que sea, pero fue un hombre temeroso de Dios. Mi mamá, una mujer temerosa de Dios. Y muchas veces cuando la invitaban, vea que es que el domingo que hay un paseo, que hay un asado, no, qué pena, yo le llego allá, pero primero las cosas de Dios. Qué bueno que la familia pueda ver en nosotros, que no de palabra, no de vestimenta externa, sino de corazón, personas que amamos a Dios con nuestra alma, cuerpo y espíritu. Es lo único que transforma esta nación. Es lo único que causa una revolución verdaderamente. Ahí encontramos a Josías. Ahora, me impacta de Josías, porque Josías, si están notando que él toma la iniciativa. Él no es empujado por nadie. Vea, tiene que hacer esto, vaya a la iglesia, camine, vamos, que hoy no. Él lo hace de manera voluntaria. Diferente a Samuel, un gran siervo de Dios, ¿no? Un gran profeta. Pero es que Samuel fue criado en el templo. Samuel tenía un gran líder que era Elí, y él enseñó los pasos. Pero es que en este hombre Josías yo veo que es una iniciativa, y cuando uno lo busca de corazón, Dios se deleita. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Mire, eso es la gente que Dios está buscando. Gente que de corazón, amados. Yo vengo a que Dios me hable, yo vengo a que Dios me instruya, yo vengo a que Dios me enseñe, yo vengo a ser aleccionado por Dios.
Yo abro la Biblia en mi devocional para que Dios me hable. Yo quiero aprender más de Dios. Que tengamos, lo cantamos en el primer tema, beber de Dios. Tengo sed de ti, Señor. Dame de beber. Necesito más. Decía, ¿eso lo cantamos o no? Lo cantamos y nos quebrantamos muchas veces. Señor, dame de beber. Pero realmente lo buscamos. Buscamos a Dios como cuando tenemos sed. ¿Alguien ha tenido sed? Y dice, Dios mío, necesito un vaso de agua, necesito tomar algo, tengo mucha sed. Y encontramos eso y qué delicia. Así debiéramos de buscar de Dios, amados. Escuche lo que dice la Escritura, que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Decidió seguir ese ejemplo espiritual. Busca un modelo espiritual. La Biblia está llena de modelos espirituales. La semana pasada hablamos de ¿quién? Muy bien, de Gedeón. Antes hablamos de ¿quién? De Daniel y sus amigos. Encontramos a José, encontramos a Abraham, encontramos a Moisés. Hay muchos modelos que podemos decir, vamos a buscar ese modelo. En la tierra pueden haber personas que te pueden inspirar en lo espiritual. Rodéate de gente que te haga crecer en lo espiritual. Aquí está, miren, escuche lo que sigue diciendo la palabra. Segunda de Crónicas 34:3 en adelante. Punto número 3. El temor de Dios en Josías lo llevó a eliminar toda idolatría. Escuche cómo actuó este chico. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. ¿Ya dijimos cuántos años tenía entonces? Muy bien. A los 12 años de su reinado, ¿sí tenía cuántos años ahí? 20, muy bien. A los 12 años comenzó ¿a qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también, escuchen esto, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Versículo 5 dice que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo con las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice la Escritura que volvió a Jerusalén. ¿De qué nos habla esto, amados? Aquí un contexto espiritual fuerte, histórico. Estaba completamente invadida las ciudades, llenas de altares por todo lado. Pero cuando tenía ¿cuántos años? 20 años, toma una decisión. Note, no le consultó al pueblo. Muchachos, ¿ustedes qué dicen? A mí me parece que eso está como tan feo, ¿cierto? Deberíamos de quitar todo eso, ¿no creen ustedes? No, él simplemente le consultó a Dios. Él sabía que eso era malo delante de Dios. Y él toma una decisión, aprovechando de su postura, de su condición de rey. Dice, yo tomo la decisión y vamos a derribar absolutamente todo esto. ¿Será que hubo gente en contra? Claro, gente que se crió con eso. Pero es que siempre lo hemos tenido. Pero es que esto es una costumbre. Pero ¿cómo nos va a quitar las imágenes? Esto es un diseño arquitectónico tremendo. Esto es histórico. ¿Cómo lo van a quitar? Escúcheme, a Josías no le importó eso. Ahora, mire la actitud de Josías. No dijo, venga, está como pongamos unas cortinas acá y como que tapamos eso, como que maquillamos eso, escondámoslas ahí, déjenlas ahí escondidas, guárdenlas allá en un cuarto de San Alejo. No, ¿qué hizo Josías? ¿Qué dice la Escritura que hizo Josías? Las derribó, las volvió añicos, las desmenuzó, las acabó por completo, las volvió polvo y lo esparció. ¿De qué nos habla eso? ¿Qué nos enseña en lo espiritual? ¿Qué representan esos ídolos? ¿Qué representan esas esculturas y todas esas imágenes de Baal y lo demás? Pecado, idolatría, que es pecado. ¿Y qué hizo? Lo consintió como para no quedar mal con el pueblo, como para no echarme enemigo al pueblo. No, él tomó una decisión. Eso lo voy a quitar de raíz de mi vida, de raíz de mi casa, de raíz de mi pueblo, de mi nación. Nos habla, amados, escúcheme, nos habla de revisar nuestra vida y mirar qué ídolos hemos colocado nosotros, qué ídolos tenemos en pie en nuestras vidas.
tal vez sea una aplicación, tal vez sea una persona, tal vez sea un título, tal vez sea un negocio, tal vez sea el dinero, tal vez sea el cuerpo. Tantas cosas que terminamos convirtiéndolas en ídolos. Pero una cosa interesante que habla aquí la Biblia sobre Josías es que él toma la decisión de quitar absolutamente todo, erradicarlo de su vida. Amados, revisemos nuestras casas. Nuestros hijos, si ustedes no se han dado cuenta, nuestros hijos ya están llenos de ídolos. Y tú le has consentido los ídolos, tú le has patrocinado los ídolos. ¿Qué hace un niño con menos de 16 años con un dispositivo, con un celular? ¿Cómo para qué? Usted no sabe lo que están haciendo esas aplicaciones. Usted no sabe que le están ayudando para quemar las neuronas a sus hijos. Perdónenme la palabra y no se ofendan. Los están embruteciendo. Los niños se están volviendo unos zombies. Ya no son sociales, ya no comparten, no tienen, están vacíos, están huecos nuestros niños. Hay que quitarles eso. Y obviamente cuando les quita eso hay pataletas y lo demás. Pastor, es que es rebelde. Yo se lo dejo para que me deje trabajar, para que me deje leer, para que me deje... Ahí se lo dejo. Pero lo están dañando, lo están perjudicando. Quiten esos ídolos y les va a quedar un vacío. Pero llénenlos con la devoción a Dios. Saquen los tiempos para llenarlos de la palabra de Dios. Ocúpenle los espacios con cosas importantes que sirvan para sus vidas y que más adelante puedan con eso glorificar a Dios. Llénenlos de cosas valiosas. Distraigan a los niños con cosas que les va a ayudar. Saquen tiempo de calidad con sus hijos. Invierta con ellos. Las casas están llenas de ídolos. Las casas están llenas de cosas que no glorifican a Dios. En mi época, cuando comenzaron los caminos de Dios, me decían: tengan mucho cuidado con la música subliminal. Y yo decía: oiga, pero yo no entiendo esto. Y entonces poníamos la música al revés. Y claro, en una cantidad de cosas terribles. Hoy en día ya ni siquiera se necesita eso. La música viene directo. El mensaje diabólico viene directo, captando el corazón de nuestros hijos para que se aparten de Dios. Yo encuentro niños de 11, 12, 13 años, 9 años depresivos. Triste, pastor, es que nadie me entiende, pastor, es que me siento solo, es que todo eso se lo están recibiendo de la red y lo están llevando a que se sientan como desplazados, como que no vale la pena. El autoestima de los niños está por el piso. Dicen los estudios que lo que más está dañando hoy el autoestima de una persona son las redes sociales. Cuando tú te comparas con otros y quieres lucir como otros y quieres aparentar cosas y te quieres endeudar para verse como otros. Los está dañando. Los juegos electrónicos y lo demás están dañando las neuronas de las personas. Y hablo de los niños, pero también hay adultos que están en esas prácticas. Adultos se volvieron adictos. Dice el estudio de Harvard que la adicción al celular es más delicada que la adicción a las drogas. No, desde que está aquí en la casa, pero ahí le están dando eso, amados. Hay adultos que se la pasan también en sus juegos y lo demás. Y están descuidando su familia, están descuidando el enfoque que deberían de estar invirtiendo ese tiempo. Sume todas las horas que se invierten en ese tipo de cosas. Y si eso se utilizara para crecer en lo espiritual, para aprender cosas, aprender un oficio, un arte, seguramente que estaríamos muy diferentes hoy en día. Tenemos que revisar esto. Pero toma una decisión, dice que quitó, limpió. Comenzó a limpiar a Judá. Y esto me gusta de Josías, porque Josías podría haber revisado su casa. Dice: no, esta casa está terrible, voy a limpiar la casa. Pero Josías va mucho más allá. Josías no solamente se queda en su casa, sino que Josías mira a Jerusalén. Jerusalén está rodeada de todo esto. Y no se queda solamente en Jerusalén, sino que va a Manasés, a Netalí y las demás ciudades. Y hace lo mismo, hace lo propio en cada una de ellas y limpia todas las ciudades. Esto nos habla de una persona que influencia a los demás. Amados, cuando Dios nos dice que somos la luz de esta tierra, tenemos que fungir como eso. Tenemos que ser la luz verdaderamente. Cuando la gente los ve entrar a este lugar y dice: son cristianos, tenemos que operar como cristianos. Los miércoles que estamos enseñando a los empresarios, tenemos que ser empresas, no porque le pongas un pescadito en el letrero, sino porque tú eres un cristiano, una mujer cristiana, un hombre cristiano que camina en rectitud, que hace las cosas correctas. Eso atrae a las personas. La gente está buscando personas diferentes. Dios está buscando esas personas para bendecirlos. Dios bendice la integridad. Dígale que está a su lado: Dios bendice la integridad.
Caminemos en integridad. O sea, esto no se trata simplemente de venir a una reunión y escuchar un mensaje. Se trata de aplicar principios en nuestra vida para cambiar una nación. ¿De dónde vamos a esperar que esta nación cambie? ¿De dónde? ¿Quién? Somos nosotros. ¿Quién va a cambiar las familias si no somos nosotros? Este hombre propuso y limpia todo. Dice, y desmenuzaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas en lo alto. No dejó nada en pie. Quitó todo. Revisa, amados. Yo no sé ustedes, yo lo quiero hacer a nivel personal y familiar. Y se lo comparto a ustedes como iglesia. Pero la decisión es de ustedes. Yo quiero hacer eso en mi casa. Yo quiero hacer eso en mi vida primero. Quiero revisarme, a ver qué cosas están por ahí que se han levantado. Y quiero derribarlas. Porque quiero terminar mi carrera siendo un hombre de integridad, sirviéndole a Dios. Porque no quiero seguir cometiendo los errores que ya cometí hace mucho tiempo. Yo quiero ser cambiado y diferente. Quiero ser un hombre temeroso de Dios. Yo quiero que esta serie toque mi vida primeramente y ser un testimonio para ustedes. Pero no me quedo en lo mío, mi esposa, mi hijo, mis hijas, mis nietos. Que podamos cambiar, que podamos ser transformados. Estamos en un devocional muy lindo que nos ha dado como familia. Y estamos los tres reunidos todas las noches y poniéndonos tareas, metas. Yo les digo qué cosas quieren que yo cambie para que mejore la relación como familia. Entonces el niño me contó un par de cosas. Digo, y tengo otra. Tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Yo también quiero que tú cambies en esto y en esto. Y yo quiero también que tú cambies en esto y en esto. Y si cada uno hace los cambios pertinentes, mis amados, vamos a tener mejores familias, mejores hogares. Y hay tareas y hay que ejecutarlas. Porque si queremos transformar familias, nuestra familia primero tiene que ser cambiada y transformada. ¿Es así o no? Somos muy dados a juzgar, a señalar que usted cambie, que usted, pero primero tenemos que tener los cambios nosotros. Él lo hace como un ejemplo. Se pone, dice, yo limpio esto, voy a limpiar. Ahora, ¿la gente será que lo seguía? Tal vez al principio mucha gente se opuso, pero finalmente se dieron cuenta que era agradable ante los ojos de Dios. Y esto me lleva a otro punto, escúchenme. Segunda de Reyes 22, 8 al 11. Descubrió la palabra. Y cuando la descubre, la verdad de la palabra se quebranta. Segunda de Reyes 22, 8 dice que entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. A ver, he hallado el libro. ¿Acaso estaba perdido? La respuesta es sí. La casa estaba en ruina, la casa de Dios estaba en ruinas. Y en medio de todos los escombros, cuando comienzan a limpiar, a asear, dice, ay, mire, encontramos esto. Es el libro de Dios. Es el libro de la ley. Rey Josías, encontramos este libro. Y él desempolva ese libro y dice, ¿cómo así? ¿Dónde estaba? Por allá estaba escondido. Por allá debajo de los escombros. Dicen los historiadores bíblicos que al parecer era como el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Y particularmente el libro de Deuteronomio, el libro 5. Y él comienza a leerlo. A mí me impacta eso, porque en la casa de Dios no se hablaba la palabra de Dios. No se tenía en cuenta la palabra de Dios. Eso me preocupa y me ayuda para ilustrar lo siguiente. Hay muchos lugares donde se hacen muchas cosas y se toma la casa de Dios para muchas cosas. Entiéndase, vamos a hacer conciertos, vamos a traer invitados, vamos a hacer esto, de muchas cosas para distraer a la gente. Pero lo que menos se les enseña es verdaderamente la palabra de Dios, que es lo que cambia vidas y transforma corazones, ¿o no? Entonces toma la iglesia para muchas cosas. Hagamos proselitismo, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos concursos, hagamos desfiles, hagamos ferias, hagamos una cantidad, muchas cosas, pero han dejado a un lado la palabra de Dios. Pero también aplica para nosotros, amados. Porque quizás en nuestra casa lo que más debiera reinar y primar debiera ser la palabra de Dios. Pero tenemos tiempo para muchas cosas. Para ver películas, para jugar parqués, para hacer muchas cosas. Que todo eso puede ser, para que no sea condenable, que sea satánico eso. Pueda que no. Pero lo que yo quiero oír es que la palabra de Dios está escondida en las casas. Que no se está hablando de la palabra de Dios en las casas. No sé ustedes. Yo no quiero que por favor señalar a nadie. No, cada quien. Si Dios te está rearguyendo, realmente la palabra de Dios ocupa un lugar importante en tu casa, en tu familia. Dedican tiempo con los suyos. Dedicas tu tiempo para estudiar la palabra de Dios.
Es importante para ti la palabra de Dios. Estaba escondida. Y ahora, ¿qué me muestra esto? Con razón la nación, con razón Judá estaba terrible. ¿Por qué? Porque estaba escondida la palabra de Dios. ¿Qué nos muestra para nosotros hoy? Que en la medida que escondamos la palabra de Dios, va a aumentar el pecado dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la ciudad. ¿Por qué se volvieron idólatras? Porque habían dejado completamente a un lado la palabra de Dios. Completamente aislada la palabra de Dios. Necesitamos rescatar eso en sus casas. Es que el ser cristiano no es solamente el estar acá, también en tu casa. También los vecinos tienen que notar que cuando pasan por ahí, escuchan una adoración, una alabanza y van a decir, son como cristianos, son diferentes. Yo les digo, perdónenme, pero a veces no encuentra uno diferencia entre personas que asisten a la iglesia y las que no asisten. A veces es lo mismo. Yo no noto diferencia entre los hijos de los cristianos y los hijos de las personas seculares. No se ve la diferencia en el colegio. Hacen lo mismo, practican lo mismo, dicen las mismas mentiras. A veces dicen las mismas palabrotas de los otros niños. ¿Y todo eso dónde nace? ¿Quién es el responsable? ¿El gobierno? No. ¿El municipio, el alcalde? No. ¿La rectora del colegio? No. Somos nosotros los responsables, amados. Este hombre toma una decisión. Dice, y rasgó sus vestidos. Mire la postura de este hombre. Cuando este hombre comienza a leer, porque no la tenía, porque nunca se la enseñaron, porque nunca le abrieron en su casa la palabra, pero cuando él lee la palabra y comienza a leer, dice que somos una nación idólatra, que estamos bajo maldición del Dios. ¿Qué hicimos con Dios? Perdónanos, Señor, perdónanos por decir que somos del pueblo de Israel, que somos del pueblo judío. Perdónanos por decir que somos hebreos, pero estamos apartados de ti. Hoy lo podríamos traducir, Señor, perdónanos por decir que somos cristianos, pero no practicamos el cristianismo ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en la ciudad, ni donde nos movemos. Somos unos cristianos NNs. Tenemos que revisar porque hemos permitido que el enemigo, escúcheme esto, que el enemigo coloque banderas de posesión en nuestra familia, en nuestros hijos. Con razón son rebeldes, con razón son desobedientes, con razón son desplicentes, con razón se están volviendo unos perezosos, que no quieren hacer nada, que todo les molesta, que todo les disgusta. Con razón hay que forzarlos para que busquen de Dios. Con razón no se animan a leer la Biblia, porque nosotros tal vez no le hemos inculcado en el corazón a nuestros hijos. Y quiero decirles, para hacer un paréntesis, lo único que va a salvar a nuestras generaciones es que sean temerosos de Dios. Porque si tus hijos, escúcheme, si tus hijos y tus hijas son temerosos de Dios, no importa que tú estés o que no estés, ellos siempre van a vivir conforme a la palabra de Dios. Tus hijos saben fingir mucho. ¿Qué estás haciendo? No, una tarea, un trabajo. No, estoy investigando. Sus hijos son mucho más hábiles. Los hijos son mucho más hábiles que nosotros, de cambiar pantallas y de cambiar cosas, de aparentar cosas. Pero no se trata de eso, de que nuestros hijos finjan cuando estamos ahí. No, los niños están estudiando. Es que siempre se mantengan ahí, que tengan el temor de Dios en su corazón, y que esté el papá o que esté la mamá, que esté el profesor, que estén las personas que lo supervisan o no estén, ellos dicen, voy a hacer lo recto, para que no se vuelvan unos mentirosos, unos hipócritas, para que no finjan. Esto les ayudó. Pero mire lo que dice, que rasgó sus vestidos. Josías dice, Señor, perdóname, y rasga los vestidos como una señal de tristeza, de dolor, de reconocimiento delante de Dios que le ha fallado, que el pueblo le ha fallado. Él como rey, Señor, perdóname porque te hemos fallado, y rasga las vestiduras. Ahora, no era una obra teatral. Ay, mire qué rey. No tiene que ser buscar de Dios una obra teatral. No tiene que disfrazarte para venir a la iglesia y fingir que eres un cristiano. Eso tiene que nacer del corazón. No es aparentar cosas, amados, es ser íntegros, y Dios se dio cuenta de eso. Dejó que la palabra, escúcheme, penetrara en su corazón y lo transformara. ¿Sabe que eso es lo que nos está pasando muchas veces? Que ya la palabra de Dios no nos penetra. Que al principio, yo no sé ustedes, pero
Al principio, cuando escuchamos una palabra, decíamos: Dios mío, sí, estoy mal, tengo que cambiar eso, uy, tengo que dejar eso. Y la palabra entraba al corazón de uno y lo cambiaba. Ahora nuestros corazones se vuelven como de piedra, hasta el punto que decimos: sí, yo sé que estoy mal, pero no voy a cambiar. Así hay mucho pueblo cristiano. No sé si de pronto hay alguien acá así. No penetra la palabra. No pasamos de decir: qué tremendo mensaje, qué palabra tremenda, qué verdades nos dijo Dios, pero no pasa nada, seguimos igual. Josías nos muestra un ejemplo de que este hombre recibe la palabra, quebranta, o sea, se siente mal delante de Dios con todo el corazón, propone: no vamos a seguir igual, vamos a tener cambio, nación, por favor. No podemos seguirle desagradando a Dios. Tenemos que reunir a nuestra familia y decirles: por favor, familia, no podemos practicar esas cosas en nuestra casa. Por favor, esas palabras no. Vamos a sacar todas las palabras de mentiras, las vulgaridades, las cosas que no sean agradables ante los ojos de Dios. Vamos a sacarlas de esta casa, familia. Vamos a santificar nuestro hogar. Vamos a apartarlo para el uso de Él. No vamos a permitir que el enemigo venga y socave lo que Dios está haciendo. Escúchame. Eso nos tocó ayer en el devocional. No vamos a permitir que lo que Dios nos ha entregado, entiéndase, nuestros hijos, nuestra familia, se nos pierda. Vamos a luchar por nuestra familia, vamos a luchar por nuestros hijos, aunque tus hijos hoy estén en el lugar más bajo, más caído, por lo que sea. Pero vamos a retomar esa brecha. Vamos a volver a orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros cuñados que no conocen a Dios. No nos quedemos simplemente: yo ya estoy bien, yo ya voy a la iglesia, allá cada quien. No, amados. Tenemos un llamado para salvar familias, principalmente nuestra familia. No sé si están de acuerdo conmigo o no, amados. Ahora, esto no es religiosidad, esto no es fanatismo, esto no es legalismo. Es ponernos en la posición que corresponde. Es hacer lo que nos corresponde hacer. Josías hace un trabajo hermoso. Entiende que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada o filo. O sea, escúcheme, es lo único que puede cambiar a nuestros hijos. Aquellos que están atravesando por situaciones donde sus hijos están en rebeldía, en desobediencia, hay muchas cosas que hacen los niños. Tenemos que contrarrestar toda esa ventaja que tomó ya el enemigo y tenemos que sembrar la palabra. La palabra corta, rompe todo eso, ese yugo que ha sido colocado. Dice la Biblia que donde está la palabra de Dios hay libertad, porque el Espíritu de Dios se mueve. Donde están las tinieblas, la luz que hace disipa toda tiniebla. Intensifiquemos la oración. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 19. Aquí es interesante porque este hombre no es orgulloso, este hombre no es altivo: yo soy el rey y yo soy el que mando. No, me gusta de Josías porque siempre le consulta a Dios: Señor, ¿qué hago? Señor, mire esto. Señor, te estoy fallando. La humildad de reconocer que dependemos de Dios siempre. Y dice el versículo 19 de Segunda de Reyes 22: y tu corazón se entristeció. Le está diciendo aquí el escriba, está diciendo aquí la profetisa que Dios levanta para asesorar a este hombre. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Y dice la escritura: y también yo te he oído, dice Jehová. Cuando la palabra te toca y tú te quiebras, Dios se mueve a favor tuyo. ¿Cómo cambiamos las familias? ¿Cómo cambiamos los hogares? A diario nos llegan preguntas: pastor, ¿qué hacemos? Pastor, ore por mi hijo que está en una situación muy difícil. Claro, podemos orar, pero más que eso, amados, es hacer un trabajo para que la palabra rompa y quebrante todo esto. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a ser restaurados, por eso ya hablamos restaurando la fe con el temor de Dios. ¿Cómo se restauran los hogares? Escúcheme y voy terminando. ¿Cómo se restauran los hogares de acuerdo a esta enseñanza? El hogar se restaura cuando el temor de Dios prima en la casa, prima en la familia. ¿Cómo restauras tu vida? Aquel que dice: pero yo ¿qué hago? Estoy sumido en este vicio. ¿Cómo restaura? ¿Cómo le dice uno cuál secreto, cuál es la llave que abre las bendiciones de Dios? Temor de Dios. El temor de Dios, diga el que está a su lado, el temor de Dios
restaura vidas, restaura familias, restaura hogares, restaura naciones. Solamente que nos propongamos a trabajar con el temor de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y se va a iluminar nuestro hogar. Es como aquella antorcha que se prende en un lugar que está desolado y se prende, alumbra el lugar. Esa antorcha, diga conmigo, es el temor de Dios. Segunda de Reyes 22:13. Dice la escritura que consultó a Dios con humildad. Id y pregonad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá. Escúcheme, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra vosotros. Va y consulta a Dios. Dios le dice, tienes que llevarle la palabra a toda la nación. Josías busca la dirección de Dios. Josías le consulta a Dios. Ese es un punto importante, que nosotros podamos consultarle a Dios, que podamos tenerlo en cuenta. Y Dios le dice, id y pregonar a Jehová. Muestra la palabra, predica la palabra, porque grande es la ruina. Hay que decirle a los niños, hay que enseñarles. Hijo, mira, la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre para que te vaya bien. Mira, hijo, la Biblia dice que no mintamos, porque si tú dices mentiras, el padre de toda mentira es ¿quién? Satanás. A los niños hay que enseñarle la palabra. Hijo, la Biblia dice que no tenemos que robar, que no tenemos que hurtar. Hijos, por favor. Por eso la Biblia en Deuteronomio dice que le enseñemos, que le coloquemos tablas, que les enseñemos la palabra a ellos. Que tus hijos digan, mi mamá me enseña la palabra, mi papá me enseña la palabra. Es nuestra labor como padres en nuestras familias. Y por último, escuche lo que dice la escritura. Segunda de Reyes 23:1 en adelante. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, y con los sacerdotes, profetas y todo el pueblo. ¿Qué hace? Manda a traer a las personas de autoridad, a los ancianos, a los sacerdotes, y leen la palabra, y se leyó todas las palabras del libro del pacto. Y el rey se puso en pie junto a la columna, más abajo dice, e hizo pacto delante de Jehová. ¿Sabe qué hace el rey como autoridad? Que toma la palabra y la lee delante de todos. Dice, esta es la palabra de Dios y la vamos a respetar a partir de ahora. Vamos a hacer un pacto con Dios de vivir en santidad. Es la autoridad del padre o de la madre. Es la autoridad de la persona, del líder, que le dice, hijos, vamos a proponernos, vamos a buscar a Dios. Vamos a sanar nuestras aguas. Vamos a limpiar esta tierra. Dice la Biblia que si su pueblo se humillare, en el cual el nombre de él es levantado, el Señor oirá desde los cielos y sanará esa tierra. Si hay tierra, si hay familias que van a ser bendecidas, son las familias de Dios. Pero para eso necesitamos verdaderamente confrontarnos nuestra vida. Y yo quiero que por favor, para terminar hoy, revises honestamente cómo estás delante de Dios. Tú puedes decir que eres una mujer temerosa de Dios, eres un hombre temeroso de Dios, o ciertamente te falta. Ciertamente hace las cosas a medias, por los laditos. Pero Dios está buscando una vez más a esos Josías que le digan, Señor, yo reconozco que necesito cambiar. Yo lo digo delante de ustedes, amados. Yo necesito hacer muchos cambios. Yo necesito ser diferente. Ustedes me pueden ver acá y tal vez puedan tener un buen concepto mío, pero yo sé que tengo cosas que tengo que cambiar. Las personas más cercanas a mí, me impacta que mi hijo me tenga que decir eso. Papá, mira, tienes que cambiar en esto, en esto, en esto. Y yo lo reconocí y dije, sí, voy a trabajar y en eso lo voy a hacer. Y tenemos una tarea en esta semana de hacer los cambios necesarios. Pero no por hacer la tarea, sino porque digo, eso está afectando a mi familia. Esa forma de ser mía está afectando a mi familia. Y yo tengo que cambiar. Pero Josías se pone él primero y luego pone al pueblo, muchachos, tenemos que estar bien con Dios. Y yo tengo que decirles hoy, iglesia, tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que ser una iglesia no de nombre. Tenemos que ser una iglesia genuina, real. Tenemos que verdaderamente ser hijos de Dios o hijas de Dios de verdad, amados.
por el bien de nosotros, por amor a Dios. No es justo que Jesús haya venido a esta tierra a pagar para limpiar nuestros pecados y que nosotros sigamos otra vez envueltos en pecados y en maldad. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser esas antorchas que brillen. Tenemos que ser esas personas que transformen familias enteras. Y yo sé que muchos de nuestros seres queridos, allegados, van a acercarse a Dios por causa de una vida cambiada y transformada. Y esa obra la hace el Señor. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y al igual que dice aquí la escritura que Josías se levantó junto con su pueblo, con las personas de autoridad, y le pidieron perdón a Dios por tantos errores, tantas equivocaciones. Con razón la Biblia dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segunda de Reyes 23:25. Para que Dios haya dicho que nunca antes ha levantado un hombre como él, es porque Dios vio una transformación. Un hombre que pudo cambiar una nación que estaba tan en ruinas, pero que la pudo levantar. Tristemente, solamente duró en esta tierra 39 años. A los 39 años, un faraón de Egipto lo mató y acabó con su vida. Pero fueron 39 años donde marcó y dejó un legado. Fue tan impactante la vida de Josías que hasta después de tantos años que se escribió eso, hoy seguimos hablando de él. Porque trascendió, porque dejó un legado. La pregunta es, ¿qué legado vamos a dejar verdaderamente a nuestra familia? Y no hablo de un legado material. No hablo de que es que esta casa me la dejó mi mamá o mi papá. Es que este carro, es que esta plata. No, eso es pasajero. Creo que el mejor legado que podemos dejar a nuestra familia es un legado espiritual. ¿Alguien de acuerdo conmigo? Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú sabes por qué haces las cosas. Padre santo y eterno, te adoramos en este día, Señor, y te agradecemos por mostrarnos la vida de este hombre llamado Josías. De manera personal me reta, Señor, a que si esta persona aún desde niño, 8 años, luego a los 16 años toma la decisión de buscarte con todo el corazón, luego a los 20 años toma la decisión de derribar todo esto, un hombre que pudo cambiar una generación entera, una nación completa. Señor, ¿cuánto más nosotros podríamos hacer para cambiar nuestra familia, para cambiar esta ciudad, Dios, para cambiar esta iglesia, para cambiar la comunidad, Dios amado? Señor, ayúdanos a caminar bajo el temor tuyo. Quita de nosotros toda religiosidad, todo fanatismo, todo legalismo, todas las cosas pasajeras por encima, Dios. Y verdaderamente que nosotros nos volvamos como lo hizo Josías, que se convirtió con todo el corazón y que dijo: yo voy a buscar a Dios por encima de cualquier cosa. Y que lo vio como una prioridad en su vida. Voy a buscar a Dios con mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, con todo mi ser voy a buscar a Dios. Y en ese querer buscar a Dios encuentra la palabra, y la palabra lo confronta y le muestra que está mal, que está en pecado, que está bajo una maldición esa nación. Y cómo él toma esa palabra y no la guarda para sí, sino que comienza a caminar en esa palabra. Cómo rasga sus vestiduras, Señor, y dice: Dios, perdóname porque te he fallado, perdóname porque hemos sido una nación apartada de ti, pero queremos volvernos a ti, Señor. Y toma decisiones serias en su vida. Señor, que nosotros también podamos tomar decisiones serias ahora. Mañana quizás sea tarde. El infierno está lleno de personas con muy buenas intenciones, pero que nunca tomaron decisiones. Dios, que nosotros podamos tomar decisiones serias y erradicar, hacer añicos, Señor, desboronar, desmenuzar toda aquella cosa que se levante en nuestra vida o en nuestra familia, Dios. Señor, que podamos caminar en obediencia a ti, que te agrademos a ti. Yo sé que tú respaldas a aquella persona que decide caminar, Señor, bajo el temor tuyo.
No hemos estudiado un solo personaje que se haya decidido buscarte a ti, Señor, y que haya quedado fracasado o derrotado, Dios. Al contrario, lo que hemos estudiado con esos personajes como Gedeón la semana anterior, cómo derriba, cómo derrota ese ejército, Señor, con tan solo 300 hombres, Dios. Hemos visto la vida de este hombre Daniel, cómo tú lo guardas, Señor, en ese foso de los leones. Cómo los amigos, Señor, de Daniel son guardados en ese horno de fuego, Dios. Cuánto más nosotros en este tiempo, si nos decidimos buscarte de corazón, tú nos vas a respaldar, Padre amado. Yo sé que aquí hay familias que están luchando con sus seres queridos. Yo sé que hay personas que están pasando por momentos duros y difíciles. Pero tú hoy nos das, Señor, la clave. Hoy nos das el secreto grande de estos personajes que fueron marcados como personas temerosas de ti. Y ahí está el secreto, Señor. Necesitamos ser temerosos de ti. Necesitamos tener reverencia por las cosas tuyas. Necesitamos respetarte, Señor. Necesitamos colocarte en el primer lugar, Dios. No queremos desplazarte más, Señor. No queremos colocar otras cosas, otras actividades, Señor, otros pensamientos, Dios, sino el solamente buscarte a ti, Padre amado. Yo coloco los hijos de mis hermanos que están aquí presentes, las personas que se conectan. Oramos por ellos, Dios. Sé que muchos de ellos han estado minados ya por pecados. Sé que muchos, fruto de todo esto que ha pasado, consultan pornografía, consultan juegos que los ha vuelto adictos, Señor. Ya ha ocasionado en ellos una rebeldía, Señor, una desobediencia. Padre, por favor, ayúdanos a trabajar al interior de cada hogar para quitar, Señor, esos ídolos y en lugar de eso colocar devoción a ti, Señor. Que volvamos a los altares familiares, que volvamos, Señor, a la comunión entre esposos, que la Biblia, Señor, sea sacada del lugar donde está escondida y que verdaderamente podamos escudriñarla y aplicar los principios a nuestra vida. Y que no se quede solamente en nosotros, sino que podamos compartir la palabra con otras personas que tanto la necesitan hoy, Dios. Señor, levanta desde este lugar, Dios, a los Josías de este tiempo, a las mujeres como Josías, que se deciden a buscarte independiente de lo que los demás digan o piensen. Padre amado, que te pongamos en el lugar de privilegio, que la fe, Señor, restaura las vidas, cuando la fe, Señor, se decide caminar bajo el temor tuyo. Por eso hoy hablamos de restaurando la fe con el temor de Dios. Y por ende, Señor, restaurar vidas y familias para la gloria tuya, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es vida para nosotros. Que esta semilla que está en nuestro corazón, Dios, la podamos alimentar, nutrir, para que crezca cada día más y que seamos conocidos como personas temerosas de ti, para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús.